Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Invitarte a que nos acompañes al estudio de hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Vamos a estar estudiando el texto bíblico que habla de la resurrección. Este acontecimiento tan importante, podríamos decir, el acontecimiento más importante que ha vivido la humanidad. Así que acompáñanos. Y si te gusta el contenido de nuestros programas, te invitamos a que te suscribas y que le des un like a la campanita. Bueno, sin más, vamos a continuar. Y vamos a empezar a estudiar este texto con la presencia del Espíritu de Dios, que es el que hace que estos textos cobren vida y nos iluminen. Jesús entonces resucitó de entre los muertos y ese es el tema de hoy, la tumba vacía. La resurrección es el evento más importante que ha vivido la humanidad en toda su historia. La expresión más grande que exista del poder de Dios. La resurrección es el punto central de la salvación. La muerte y resurrección son dos partes de un mismo evento. Tres acontecimientos toman lugar en la cruz y en la resurrección. Toman muchos más, pero voy a hablar de tres de ellos. Somos redimidos. En la cruz, en la muerte y resurrección, tú y yo somos redimidos. Significa que nosotros éramos esclavos del pecado. Y somos redimidos significa que Dios Padre paga el precio para que tú y yo seamos libres del pecado. La palabra redimido es una palabra de la jurisprudencia romana de la época en referencia con los esclavos. Cuando un esclavo estaba en el mercado, en la plaza pública para ser vendido, y alguien llegaba y pagaba el precio para que el esclavo fuera libre y ya no fuera más esclavo, se llamaba que se había redimido a esa persona. Y este es el mismo término que Pablo usa para enseñarnos lo que pasó en la cruz. Nos dice que fuimos redimidos, libertos de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. La muerte y la resurrección entonces también nos justifica. Somos justificados en la cruz. No es que vamos a ser justos, es que ya somos justificados. En el mismo momento en que creemos en Jesús, Jesús llevó en la cruz nuestra culpa. La palabra justificado, de nuevo, otra palabra de la jurisprudencia romana. Cuando una persona se paraba siendo culpable delante de un juez y el juez dictaba sentencia sobre esa persona, tenía que cumplir con la condena. Bueno, en el caso nuestro, nosotros nos paramos delante de Dios Padre y somos culpables de pecado. Por lo tanto, la condena para ti y para mí es muerte eterna. Pero Jesús, en la cruz del Calvario y en la resurrección, llevó por nosotros esos pecados. Por lo tanto, en nuestra hoja de delincuencia, en nuestro récord delictivo, de nuestro récord en el cielo, no aparece ningún pecado. Eso es lo que significa que somos justos. O sea, no hay pecado, pero no porque no lo cometimos, sino porque Jesús llevó en la cruz la condena, la muerte eterna que nos correspondía, Jesús la llevó en la cruz. Y somos santificados también en la cruz y en la resurrección. Somos santificados, significa, la palabra santificados es una palabra conformada por dos eventos: apartados del mundo y consagrados para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que somos santos, no es que vamos a ser santos, no es que quizás podemos lograrlo, no, es que fuimos santificados en la cruz, en el mismo momento en que Cristo muere y resucita entre los muertos. Tú y yo somos santos y santas para Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos aparta del mundo y nos consagra para el uso de Dios. Porque Jesús nos hace santos. A través de su sacrificio nos limpia y somos santos. Y solamente por esta obra de Jesús, hoy tú y yo podemos pararnos frente al Padre, podemos estar delante del Padre, porque estamos en Cristo. Estamos dentro de Jesús. Y Jesús es santo y nunca ha pecado.
Y eso es lo que a nosotros nos permite llegar delante del Padre, porque el Padre no puede ver pecado. Delante de Dios no hay pecado. Nunca ha habido pecado, nunca va a haber pecado y no hay pecado en él. Y el pecado no puede existir. Por eso era sumamente importante que el Cordero de Dios pagara el pecado del mundo, porque de lo contrario nadie podría estar nunca en la presencia de Dios. Entonces, también somos resucitados con Él. Tenemos vida eterna. Y todos estos acontecimientos suceden en la muerte y en la resurrección. Somos resucitados con Cristo y un día estaremos con cuerpos resucitados y estaremos en el cielo viviendo con Él por la eternidad, adorándolo. Una adoración que debe iniciar aquí en la tierra, pero que continuará por la eternidad. Y claro, aclaramos que la adoración no es cantar un himno, cantar una canción. Adorar es todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, siempre que lo estemos haciendo para Dios, con toda la ética, con todas las implicaciones, con toda la actitud correcta. Entonces adoramos a Dios en nuestra vida, con nuestro trabajo, la enfermera en el hospital, el médico en la cirugía, la profesora con sus estudiantes, el que vende verduras sin alterar la medida, la pesa. Sí, servimos, adoramos a Dios en nuestra forma de vivir. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios no es mucho más que cantar un canto, pero mucho más. Es con nuestra forma de vivir. Y cada uno en el espacio de influencia, con la profesión o con el oficio que tiene. Eso es lo que hacemos y un día seremos y estaremos con Él por la eternidad y continuaremos adorándolo, porque la vida eterna es una vida muy activa, es una vida muy hermosa, no es el tema de hoy, pero habrá mucho más que podemos continuar haciendo en el reino venidero. Y la resurrección es fundamental en el plan de redención. La resurrección es muy importante y eso nos lo dice Romanos. Romanos 10, 9 y 10 nos habla de la resurrección. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas gracias. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, ven que son dos cosas. Creer en tu corazón. Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos es una parte muy importante de la salvación. Entonces, no solamente somos salvos porque creemos que Jesús existió, o porque creemos que Jesús fue un iluminado, o que Jesús fue un buen hombre, o que Jesús y Mahoma y todos ellos fueron muy importantes y muy buenos para la humanidad. No, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios que se hizo carne, pero que también resucitó entre los muertos. Porque la gran diferencia entre todos estos pensadores, filósofos, hombres que han contribuido con la humanidad de una u otra manera, y Jesucristo, es que Jesucristo resucitó entre los muertos. Por eso Él es Dios, no un filósofo más, no un fundador de una religión más. Él es el Hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia, que nuestro Dios se hizo hombre y resucitó entre los muertos. La resurrección fue un domingo, el primer día de la semana. La resurrección es mencionada en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan: Lucas 24, Marcos 16, Mateo 28. Ahí usted va a encontrar diferentes perspectivas sobre este evento tan trascendental en la vida del ser humano. Cuando leemos las 4 historias, entonces podemos tener una versión más completa. Hoy nos vamos a referir a la porción que Juan nos comparte. Nadie vio el acontecimiento de la resurrección. Si nadie estuvo presente cuando Jesús fue resucitado. Pero muchos testigos vieron y seguimos viendo al resucitado. Una tumba vacía, soldados romanos, mujeres, hombres, discípulos,
y cientos de personas lo vieron cuando subió a los cielos, en la ascensión, 40 días después de la resurrección. El Antiguo Testamento nos hablaba ya de la resurrección. Hay muchos textos, no los vamos a mencionar todos hoy porque es un tema de tiempo, pero hay mucho texto bíblico que nos habla de la resurrección en el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer uno, que es el Salmo 16:10. En el Salmo 16:10 vamos a poder ver un poquito de eso. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Muchísimas gracias. Ven, ya ahí el Salmo 16, que es un salmo. ¿Cuándo fueron escritos los salmos? Los salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y ya estaba profetizado, ya aquí el rey David nos hablaba de que no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Y no podía estarse refiriendo a él, porque ahí terminó su vida. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Pero hay mucho texto más. Por ejemplo, el Salmo 22, si lo quieres leer, Isaías 53, del 10 al 11, Daniel 12, también revela que el Mesías será levantado de la muerte. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también nos hace mención. Jesús mismo, antes de la crucifixión, le dijo a los apóstoles que él sería levantado entre los muertos. Veámoslo en Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte, ¿hasta ahí no? No, sí, hasta No. ese. Lea el 22, por favor. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Así es. Ven, entonces ya Jesús le venía diciendo a los discípulos que al tercer día él resucitaría. Y Pedro, como sabemos, y su personalidad, ¿verdad? Le dicen, no, 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 Señor, esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pero ya Jesús les estaba diciendo. Y bueno, también nos habla Jesús en un momento dado, hace un paralelismo entre Jonás, y todos sabemos quién es Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, que Dios, el Padre, le manda que vaya y predique a Nínive para que Nínive se salve. Y Nínive es una ciudad, un pueblo persa, que ha hecho muchísimo daño, sobre todo en las guerras, eran muy crueles, y con el pueblo de Israel. Así que Jonás no tenía ninguna gana de que Nínive se convirtiera. Y esto pues hace toda una lucha en la vida de Jonás, pero al final Jonás, en la resistencia que le hacía a Dios para no ir a Nínive, resulta que se lo traga un pez y dura 3 días, y a los 3 días lo vomita el pez. Y aquí Jesús nos lo menciona. Nos lo menciona en Mateo 12, 39 al 41. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Así es. Entonces Jesús les venía hablando de varias maneras, y también es importante porque es una evidencia interna de la Biblia, de que la resurrección no fue algo que sucedió ahí como espontáneo, no, para nada, estaba en el plan de Dios. Jesús sabía que él iba a morir, pero también sabía que él iba a resucitar, y por eso se lo dice a los apóstoles de muchas maneras, y estamos mencionando algunos de los textos, pero hay muchos más. Creo que Juan 11, 25 y 26 también nos habla un poco de la resurrección. Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy bien, gracias. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta pregunta les hace. Interesante, ¿sí? Cómo Jesús no solo les anuncia, sino que les pregunta si creen. Ahora, claro, aquí viene toda la polémica sobre el creer. ¿Cómo creer en un concepto tan diferente del que nosotros todos entendemos? Qué difícil, ¿no? Es poder creer en esto. Es sumamente difícil porque no está en nuestra humanidad. Son conceptos que nosotros no tenemos, no manejamos. Y entonces cuesta un poco para algunas personas más que para otras. Y algunos, pues tenemos algunos refranes que dicen, hay algún refrán que dice por ahí, ver para creer. Bueno, ese es un refrán que no está en la Biblia y no va con el principio bíblico. Ver para creer. Es un refrán que se toma de Tomás, que le dice al Señor que él tiene que tocar sus llagas para creer que de verdad él fue crucificado y que resucitó. Pero en la vida de la Biblia, en el contexto bíblico, en el mensaje de Dios, el ver para creer no existe. Es todo lo contrario. Creo y cuando he creído, puedo ver. Pero primero tengo que creer. Eso es creer por fe. Eso es creer en lo que no se ve. Entonces, ¿cómo manejar este tema de la resurrección? Bueno, ¿qué te parece si tomas la decisión de creer en la resurrección? Y Jesús entonces abrirá tus ojos y podrás ver cosas que hasta hoy no puedes ver. Pero ese es el acto de fe. Bueno, y tú me dices, ¿y qué pasaría si después de que yo tomo la decisión de creer no veo? Bueno, pues entonces estabas en lo correcto. Pero dale un chance a Jesucristo. Dale un chance a Jesús a que abra tus ojos. Y la única forma en cómo se lo puedes dar es creyendo, sin ver. Así que también Jesús nos da otros casos, como cuando dice que su cuerpo sería destruido y en 3 días lo levantaría, y todo esto se está refiriendo también a la resurrección. Entonces, aunque nadie vio el acto mismo de la resurrección, muchos vieron a Jesús resucitado. Y eso nos lo dice 1 Corintios 15, de los versos 3 al 6. Porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a las 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Muchas gracias. Sí, se le apareció a varias personas en esos 40 días. Entre la resurrección y la ascensión, dice la escritura que habían 40 días. No sabemos exactamente si 40 es un número exacto o 40 era una forma de decir muchos días. Sabemos que había un refrán judío que decía 40 como cuando nosotros decimos muchos días. Y pueden ser varios, pero no son poquitos, son muchos días. 40 eran muchos días. Así que dice que se le apareció más de 500 a la vez. Sí, la mayoría de los cuales dice Pablo, que fue el que escribió 1 Corintios, dice que todavía estaban vivos cuando él escribe y cuando él está mandando esta letra a la comunidad de Corintios. Nada le podía interesar más a los judíos que probar que lo de la resurrección era un fraude. Para ellos eso era importantísima. Recordemos que el liderazgo judío esperaba en el Mesías a un libertador del Imperio Romano, a alguien que le devolviera la grandeza que una vez habían tenido ellos como nación, cuando los tiempos de Salomón, etc. Pero el plan de Dios era diferente. Sí, Dios venía a liberarlos a través de Jesucristo. Sí, es verdad, era un libertador, tipo de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés era tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea que sí venía a libertar al pueblo de Israel, pero no de la esclavitud, de la opresión del Imperio Romano que controlaba gran parte del mundo en aquella época, sino a libertarlo de la esclavitud del pecado. Entonces sí, esclavitud, pero no
de la misma opresión. Venía a libertarlo de una esclavitud mayor, mucho más importante, que era la esclavitud del pecado. Tener el poder y la habilidad de no pecar más. Y eso es lo que nos da la cruz y la resurrección. Nos da la habilidad, el poder de no pecar más, aparte de que nos da vida eterna en un acto de fe. Gratis, gratuito, donde lo único que se nos pide es creer que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Donde nosotros continuaremos, además, porque nos liberta de esta esclavitud del pecado, y luego, como lo vamos a ver en textos sucesivos y otros capítulos, donde nosotros continuamos con la extensión del reino de Dios, porque es que luego Jesús asciende a los cielos y nosotros como cuerpo, tú y yo, continuamos con la extensión del reino de Dios, o por lo menos deberíamos de continuar con el establecimiento del reino de Dios en los corazones de las personas, para que sea Jesús el que gobierna cada vida y por lo tanto vivamos con los mismos valores, con los mismos principios, haciendo bien el uno al otro, cuidando a la viuda, cuidando al pobre, compartiendo el pan, usando palabras para ayudar a los demás, donde verdaderamente seamos sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas, donde verdaderamente podamos ser agentes de cambio en esta sociedad. El plan de Jesús iba mucho más allá de darnos la salvación. Era instaurar un nuevo reino, un nuevo gobierno que tuviera raíces en las mismas estructuras sociales, que hiciera cambios donde toda la humanidad pudiera gozar de paz, de serenidad, de seguridad, donde el amor pudiera ser el vínculo, la vida que emanaba a través de este cuerpo. Así que el plan de Dios es mucho más allá de lo que podemos compartir hoy en este tiempo que tenemos de estudio, pero definitivamente era entrar en lo más profundo de los fundamentos sociales de nuestra vida y de nuestra sociedad, de nuestras ciudades. Estableciendo un nuevo orden con justicia social, con leyes equitativas, independientes de nuestra color de piel, de nuestro género, de nuestra edad, de nuestra generación, de nuestro grupo étnico, donde el evangelio pudiera ser para todos y para todas, en todos los colores, con todos los sabores de nuestras culturas. Haciendo todo para Dios, donde cada persona pudiera influenciar la sociedad a través de lo que hace. Ese era el plan de Dios. Como mencionaba anteriormente, el carpintero construyendo la casa, la enfermera cuidando al enfermo, la maestra educando al niño, la abuelita formando a sus nietos, la madre formando a sus hijos, el padre cumpliendo con sus responsabilidades, el que vende en el supermercado haciéndolo con la actitud correcta. Y todos con integridad, con ética, con valores, con principios basados en la palabra de Dios. Así que eso era lo que Jesús venía a ofrecerle al pueblo de Israel, pero no lo entendieron. Ellos se quedaron en la parte superficial, en ser libertos de la opresión romana. Y como eso no fue lo que Jesús ofreció, sino que otras cosas que ellos no esperaban. Y aquí viene toda la complejidad que se les da y que nosotros hemos venido estudiando en este estudio de Juan. Hoy nosotros estamos aquí para conmemorar entonces la resurrección. El verso 20 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. El primer día de la semana, como hablábamos, era domingo. Los judíos le daban un número a cada día, del 1 al 7. El sábado era el 7. Por lo tanto, el domingo era el número 1. Los días de la semana no tenían nombres como tienen hoy para nosotros. Los días se contaban del atardecer al atardecer. No como nosotros, del amanecer al amanecer. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Estuvo en la tumba viernes desde las 3 hasta amanecer el domingo. Y nos dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
todos los evangelios coinciden en que era muy temprano. Lo dicen de diferentes formas. Lucas dice que todavía no había salido el sol y Juan nos da el detalle extra que nos dice que todavía estaba oscuro. Imagínense en Jerusalén, las calles de Jerusalén de polvo, no había lámparas en la calle, ¿ok? Estaba oscuro. La luna quizás era todo lo que podía iluminarles todavía. La noche la dividían ellos en 4, por bloques de horas, no como nosotros, la 1, las 2, las 3, las 4. No, ellos la dividían de las 6 a las 9 de la noche, era un espacio. De las 9 a las 12 era otro bloque. De las 12 a las 3 de la mañana era otro. Y de las 3 de la mañana a las 6 era el otro. Esto acontece en el bloque de 3 a 6 de la mañana. Muy temprano. María Magdalena dice fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Era la costumbre de mencionar el pueblo de donde venía la persona. Entonces, así que Magdalena no era su apellido ni su segundo nombre. Ella venía de un pueblo que se llamaba Magdala. Ella era de este pueblo. Como podemos decir, Pablo de Tarso. Cuando decimos Tarso, pues Tarso era un pueblo que hoy queda allá en Turquía. O como cuando se dice en el texto bíblico Jesús de Nazaret. O sea, de la misma manera es María Magdalena. Era del pueblo de donde ella venía. Sabemos por Juan que María Magdalena llegó primero a la tumba. Los otros evangelios nos dicen que otras mujeres también llegaron muy temprano a la tumba. Otras mujeres también, eso nos dicen otros evangelios. Pero Juan nos aclara que ella fue la que llegó primero. Posiblemente las mismas mujeres son las mismas mujeres que estuvieron en la cruz. El mismo grupo de mujeres, que habían 4 mujeres en la cruz, recordamos, y Juan, que estaba María la madre, María de Cleofas, María Magdalena, así que ellas posiblemente sean las mismas. ¿Qué hacía esta mujer despierta en la madrugada, a esta hora? ¿A las que serían? ¿Las 3, 3:30, 4 de la mañana? ¿Qué haría esta mujer a esa hora? Se quedaría reflexionando sobre la experiencia del día anterior. Después de una experiencia tan fuerte, posiblemente no pudo dormir. Había visto una crucifixión. Eso debe haber sido muy, muy traumático, en palabras mías. Humanamente siempre buscamos ir a la tumba. Esa podría ser otra razón, que buscamos el contacto, ¿no? Buscamos ir al lugar donde vimos a nuestro ser querido por última vez, para conectarnos. Y posiblemente otra razón podría ser el amor que ella le tenía. Era una mujer que amaba a Jesús. Y lo sabemos porque a pesar de todas las amenazas que podrían existir en la época, se quedó ahí a los pies de la cruz. Estuvo ahí, a pesar de que posiblemente sus amigos, sus tíos, sus hermanos lo crucificaban. Mientras todos lo apedreaban y le tiraban y lo insultaban y lo maltrataban, ahí estaba ella junto con las otras mujeres y Juan. Posiblemente los que insultaban a Jesús y lo maltrataban era su familia. Sin embargo, ahí estuvieron firmes y María Magdalena también estuvo ahí firme. Ella nos cuenta la historia, nos cuenta Jesús que en un momento dado que Jesús se encontró con ella, la libertó de 7 demonios, literalmente 7 demonios. No era que hacía 7 cositas malas, no, ella tenía 7 demonios y Jesús la liberó. O sea, alguien que tenía 7 demonios posiblemente tenía una vida bien equivocada. Algunos dicen que inclusive ella podría ser una mujer que estaba siendo prostituida. Y Jesús, algunos estudiosos dicen esto. Pero Jesús la libertó. Jesús le dio una segunda oportunidad, como nos la da a todos. Con Jesús todos tenemos una segunda oportunidad, independientemente cuál haya sido tu historia, tu vida, tus errores, si tuviste 5 demonios, 7 o si no tuviste ninguno. Pero si estuviste en el camino equivocado, y todos estuvimos de alguna forma en un camino equivocado, ya sea por una razón o por otra. Tal vez no todos, como Magdalena, hicimos lo que Magdalena hizo, pero todos de alguna manera hemos estado equivocados. Y Jesús nos da una segunda oportunidad también, como se la dio a ella. Como se la dio a ella. Ella es un vivo ejemplo de este agradecimiento que surge del perdón de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos perdona, dice la Biblia, el que mucho se le perdona, mucho ama.
Y parece que a ella se le perdonó mucho. Y yo doy gracias a Dios porque a mí también se me perdonó mucho, porque eso hace que cada día esté más y más amando a Jesús. Y yo creo que Él es todo un privilegio, de alguna manera, que Dios le da vuelta a lo malo que hicimos y lo convierte en algo bueno, porque hoy nos produce mucho más agradecimiento cuando reconocemos lo equivocados que estuvimos. Esta mujer entonces estuvo en la cruz, pero también estuvo en el funeral junto con las otras mujeres. Y eso nos lo dice Lucas 23:55. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Exactamente, ella estuvo entonces ella estuvo ahí en el sepulcro cuando José lo llevó. Y sabemos que se trata de José de Arimatea, porque luego el texto nos lo refiere en el capítulo 19. Nos dice que José de Arimatea y Nicodemo son los que van y le piden el cuerpo a Pilato para poderlo sepultar. Así que ella estuvo ahí y vio que habían quitado la piedra, nos dice el texto. Dice, y llegó y vio que habían quitado la piedra. Imagínense qué impresión se habrá llevado esta mujer. Y aquí tenemos la primera evidencia de la resurrección. Ella esperaba ver la tumba cerrada y sellada. Eso es lo que ella esperaba. Pero resulta que la tumba estaba abierta. Yo quisiera compartirles una tumba como era en aquella época. Así eran las tumbas en aquella época. Y esta es la piedra a la que ella se refiere. Esta piedra la ruedan para acá y así se tapaba la tumba. Y luego la hacen para atrás y así era como se abría. Esta foto la tomé yo personalmente en Jerusalén. Se cree que esta es la tumba donde enterraron a Jesús. Un grupo de personas, creo que es de Inglaterra, compraron el terreno para conservarlo, para mantenerlo, y ahí hay unos jardines y ellos lo cuidan y puede uno ver, dependiendo de las horas, tienen controlado cuántas visitas, etcétera. Pero se supone que esta es la tumba donde pusieron a Jesús. Tomé una foto por dentro y es así. Aquí es donde pondrían el cuerpo. Y por aquí seguramente es donde se sentaron los ángeles, que estaremos estudiando en el próximo estudio la próxima semana, que dice que entraron y habían unos 2 ángeles ahí sentados. Eso no está en el texto de hoy, pero muy pronto lo estudiaremos. Y aquí está este texto de Lucas, que no sé si lo pueden ver, pero dice, Él no está aquí porque resucitó. Creo que Lucas 24. Dice, Él no está aquí porque resucitó. Entonces, claro, ella se imaginaba que la tumba estaría cerrada, ¿verdad? Todos nos imaginaríamos eso. Llegamos ahí, eso es lo que esperamos, que la tumba esté cerrada, pero la tumba estaba abierta, habían corrido la piedra. Y claro, se la imaginaba cerrada por 2 razones. Una, porque, bueno, lo que el sentido común, ¿verdad? La tumba está cerrada. Y la otra, porque los fariseos, al día siguiente de que habían encerrado a Jesús ahí, que lo habían enterrado, se habían ido donde Pilato y le habían pedido a Pilato que pusiera guardas para que los discípulos no se vinieran a robar el cuerpo y simular una resurrección falsa. Leámoslo, porque eso está en Mateo 27, 62 al 66. Ahí nos lo dice el texto bíblico. Mateo 27. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero.
Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Muchas gracias. ¿Ven? Ellos se fueron y pidieron estos guardas y pidieron cerrar el sepulcro. Entonces, claro, María Magdalena llega y se encuentra la tumba abierta. Y ella fue la primera que está ahí en la tumba, la primera que ve la tumba vacía. ¡Qué privilegio! Sabemos que Jesús caminaba traspasando paredes, ¿verdad? Lo hemos visto y lo hemos leído, a los que ya conocemos la palabra de Dios, lo hemos leído, pero para los que no, pues vamos a ver en los textos siguientes, en esos 40 días entre la resurrección y la asunción, que entre esos días vamos a ver que Jesús traspasó paredes, traspasó puertas. O sea, Jesús no necesitaba que le abrieran la puerta, la tumba para salir, ¿verdad? No lo ocupaba, sino que posiblemente esta tumba estaba abierta para testimonio nuestro, para testimonio de los que iban a llegar, para testimonio de sus discípulos de aquel momento que estaban ahí presenciales y los discípulos como tú y yo que estamos hoy estudiando el texto bíblico 20 siglos después. Entonces posiblemente esa tumba fue abierta para nosotros, no para que Jesús saliera, porque él no lo necesitaba y como les digo, si siguen leyendo, después del capítulo 20 verán que muchas veces Jesús apareció en habitaciones que estaban totalmente cerradas, que no se podía entrar y traspasó paredes porque él resucita con un cuerpo diferente al cuerpo mortal, al cuerpo humano que había tenido anteriormente. Entonces, y también porque cuando Jesús muere y está en la cruz, dos cosas suceden. Una de esas es que hay un terremoto, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos de nuevo que en el momento en que Jesús murió, pues hubo un terremoto y vino oscuridad sobre la tierra. Y ahora vamos a ver también por otros de los evangelios que también ahora los guardas dicen que hubo un terremoto, que tembló, que algo pasó. Y bueno, entonces nos viene esta pregunta, ¿verdad? ¿Para qué se movió la piedra? Y yo por lo menos creo que para testimonio de los discípulos, para que nos ayude a creer en la resurrección. El verso 2 dice, así que fue corriendo a ver a Simón. María Magdalena se fue corriendo, fue a buscar a Pedro y también al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así que se fue corriendo. Esto de que se fue corriendo a mí me parece interesantísimo. Espero que ustedes también. Yo le llamo a esto, empezó la carrera entre discípulos. Literalmente, ahora van a ver por qué. Porque aquí todo el mundo empieza a correr. Corriendo. María Magdalena está corriendo. Imagínense a esa mujer con ese batón por esas calles ahí corriendo, porque andaba con esos vestidos largos corriendo en la madrugada, de un lado para otro. En su perspectiva humana, ella asumió que se habían robado el cuerpo. Eso fue lo que ella pensó. Esto nos enseña a nosotros que ella no pensó en que había resucitado. Vean que lo que ella le dice a los apóstoles, se llevaron el cuerpo para algún lugar. Ella no está ni considerando la resurrección. Y esto es lo que ella le dice a Pedro y al discípulo que Jesús amaba. Sabemos que el discípulo que Jesús amaba es el autor de este evangelio, que él asimismo se describe como el discípulo o el discípulo que Jesús amaba. En este caso, me llama mucho la atención que Juan se describa a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Me hace mucha gracia. Pero entendible, era un muchacho joven, muy joven. Era el más joven de todos. Recordemos que Juan escribe este evangelio en el año 90-95. Ya todos los apóstoles murieron. Juan es el más joven de todos y el último que parte a la presencia de Dios. Entonces Juan era un muchachito. Entonces él aquí quiere que todos nos enteremos hoy que a él Jesús lo amaba. Qué lindo, ¿no? Qué tierno. Yo también lo hubiera puesto.
seguramente si me hubieran dado chance de escribir un evangelio. Yo también digo, y la discípula que él amaba. Ay. Y dice luego, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sí, María Magdalena está asustadísima. Definitivamente ella no esperaba la resurrección, como podemos ver. Y Mateo 28, 11 al 15, nos habla. Creo que no se lo di a nadie, así que yo lo voy a leer. Creo que yo no se lo di a nadie. Mateo 28, 11 al 15 dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había acontecido. Después de reunirse estos con los jefes, con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron en la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Esto fue lo que hicieron los soldados que estaban alrededor de la tumba cuidándola. Se fueron a hablar con los del Sanedrín. Y los del Sanedrín les pagaron para que testificaran algo falso. Que los discípulos se habían llevado el cuerpo. El verso 3 dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Pedro y el otro discípulo es Juan, ¿verdad? Desde luego. El texto nos dice que tanto Pedro como Juan llegaron ahí y se dirigieron a la tumba. 3 de los discípulos, 2 hombres y una mujer, ya están llegando a la tumba en la madrugada por las calles de Jerusalén. Los otros evangelios nos enseñan que mientras Magdalena iba a decirle a Pedro y a Juan que había encontrado la tumba abierta y vacía, entonces las otras mujeres llegaron a la tumba. Y así es como las otras mujeres también llegan temprano. Y los ángeles se les aparecieron a ellas. Luego se le aparecen también a Magdalena en otro texto bíblico. La piedra que cubría o cerraba la puerta de la tumba pesaba entre 2 o 3 toneladas. La piedra, como les decía anteriormente, la rodaban para un lado y para el otro, pero eso era un trabajo que solo lo podían hacer los hombres y varios hombres. Una mujer no hubiera podido abrir esa tumba. La idea era que nadie pudiera robársela. Ese domingo hubo entonces un terremoto y Dios puso a dormir a los soldados. ¿O qué pasó? Pero los soldados no se dieron cuenta, no supieron qué decir, no supieron qué sucedió. Solo vieron que la tumba estaba abierta. Y luego, el verso 4. Ambos fueron corriendo, dice el verso 4. Oigan qué interesante. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Esto a mí, de verdad, yo no sé, pero a Juan le pareció importante que tú y yo hoy sepamos que él corría más que Pedro. Miren lo que dice. Ambos fueron corriendo. Sí, todo el mundo corría, todos los discípulos corrían. Pero como el otro discípulo es él, corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Así que no tengo idea por qué a Juan le pareció importante que nosotros nos enteráramos que él corre más que Pedro. Posiblemente dijo, bueno, yo soy el autor de este libro y yo aquí pongo eso porque yo quiero que sepan que yo le gano, que tengo mejor condición física. Sabemos que era un muchacho más joven, muy joven, y posiblemente por eso lo hizo. Y también le interesaba que supiéramos que él era el discípulo que Jesús amaba. O sea, que anda por la misma línea. Él andaba en la parte de la afirmación y necesitaba eso. Entonces,
a mí me parece muy tierno, me parece muy lindo, me parece que es un gran punto de contacto. Cuando leemos un libro de este calibre de espiritualidad como es la Biblia, inspirado por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ha cuidado de que esté el mensaje completo que nos quiere dar, una palabra inspirada por Dios, y Dios en medio de todo esto permita la complejidad de que nosotros podamos ver la personalidad del autor. Porque a través de esto de Juan, de que me amaba, de que corría más que Pedro, podemos ver una personalidad. Podemos ver la humanidad de Juan. Entonces, esto me parece a mí fascinante desde la perspectiva literaria. Me gusta muchísimo y además nos permite hacer contacto con el autor de alguna manera, sentarnos y saber que podemos tomarnos un café con Juan y hacerle algunas preguntas. No sé si nos las va a contestar el texto o no, pero bueno, se las podemos hacer. Yo por lo menos le pregunto que por qué quería que supiéramos que él corría más. Que nosotros entonces podemos apreciar mejor. Ahora, el verso 5 dice, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tan rajón Juan, ¿no? Llegó de primero, pero se acobardó. Vio la tumba vacía y no se atrevió a entrar. Dice que no entró. Una segunda evidencia de la resurrección para nosotros. La tumba vacía y él entró y vio las vendas. Y se asomó. Se dio cuenta, notó, vio por encima, es lo que significa en el griego. La palabra se asomó, significa notó, vio por encima, se dio cuenta, vio los lienzos que habían rodeado el cuerpo de Jesús. Estaban los lienzos ahí, significaba que el cuerpo no se lo habían llevado, como había dicho Magdalena, porque si los lienzos estaban, el cuerpo no se lo habían llevado por sentido común, porque ¿quién va a desenrollar a un cadáver con todas esas tiritas? Los lienzos no eran una sábana, eran tiritas con las que envolvían a la persona. ¿Y quién va a desenvolver un cadáver de 3 días para llevárselo? Si se lo quieren robar, pues se llevan el cadáver con todo y los lienzos. Bueno, el hecho es que no entró. ¿Por qué no entraría? No lo sabemos. Quizás la experiencia de entrar a la tumba era muy invasora y ver lo que ahí estuviera pasando, ¿no? Era muy invasor emocionalmente para un joven. A mí por lo menos me hubiera impresionado mucho. El verso 6 dice, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Sí, Pedro viene después, sí, nos aclara de nuevo Juan que llegó después. De nuevo reitera y pone énfasis en la carrera. Pedro llegó después, pero entró al sepulcro. Sí, de nuevo la personalidad de Pedro, ¿verdad? Impulsivo. O sea, Pedro entró y ya, entró al sepulcro y vio allí las vendas. Entonces, Pedro sí entra al sepulcro. De nuevo, el texto y la inspiración bíblica nos deja ver la personalidad del autor. Este gesto de entrar es muy de Pedro. Y dice, vio allí las vendas. Ahí en el texto griego significa que se refiere a ver con detalle. ¿Ves? Es un ver diferente del que vimos en el verso anterior. Aquí es un ver con detalle. Es estudiar la escena de cerca. Sugiere el ver permanente algo, el quedarse viendo algo. De hecho, la palabra teatro viene de ahí. La palabra que hoy usamos como cinema, como teatro, como cinema más bien, que nos quedamos viendo algo por un tiempo prolongado. No significa que haya entendido lo que veía, pero se quedó viéndolo en griego. El verso 7 dice, y el sudario vio las vendas. Y el sudario, nos dice el 7, que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, estaban separados. No estaba en el mismo lugar que las vendas. Y además el sudario dice, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, la piedra removida, el cuerpo no estaba. Las mujeres testificaban que la tumba estaba vacía. Los guardas testificaban que la tumba estaba vacía y que no saben qué pasó y además aceptaron un soborno porque no tenían explicación. El Sanedrín trata de sobornar a los guardas para que no cuenten lo que pasó, que en realidad no sabían qué pasó. Lo que tenían que contar era que no sabían qué pasó.
Entonces el Sanedrín soborna para que mientan. Esto hace que el Sanedrín también testifique de alguna manera. De lo contrario, ¿por qué iban a dar un soborno si no hubieran creído? El sudario y las vendas no estaban en el mismo lugar. El sudario estaba arrollado cuidadosamente y ordenadamente. Esto es muy interesante también. En el griego, cuando habla del sudario, dice que estaba doblado cuidadosamente. La palabra ahí es para algo muy doblado, con cuidado. No como que quedó ahí tirado, sino doblado, el sudario. Y estaba doblado en la forma misma en que se le había puesto en la cabeza. Ellos envolvían el cadáver en estos lienzos, en estas tiritas de lienzo, que les ponían muchas libras de especies aromáticas, como vimos en el estudio anterior, de mirra, ¿cómo se llama? De aloe, todas estas especies que sabemos que Nicodemo había provisto para la tumba de Jesús, para embalsamarlo, para llenarlo, para protegerlo, no embalsamarlo, perdón, para rodearlo, para que hubieran aromas. Y luego iban envolviendo el cuerpo, cubrían el cuerpo y luego con otro lienzo que se llamaría el sudario, entonces hacían lo mismo con la cabeza, pero el sudario era una sola pieza. Lo otro eran unas tiritas, unos lienzos con lo que lo iban arrollando y la persona al final quedaba como un cadáver, como una momia de un cadáver, ¿no? Igual que como nos hemos imaginado una momia, así quedaba. Entonces, usando el sentido común, si el cuerpo se lo hubieran robado, le hubieran quitado, se lo hubieran robado, no le hubieran quitado las vendas y las aromas. ¿Cómo iban a preferir llevarse un cuerpo descompuesto? Tocarlo con las manos. No, se hubieran llevado el cuerpo tal y como estaba. ¿Por qué habrían de quitarle las vendas? Y no se hubieran puesto a doblar cuidadosamente el sudario, como apareció. Y en griego es muy específico, Juan, cuando dice que estaba doblado de una forma muy ordenada. De paso, esto nos habla de que Jesús es muy ordenado. Esto le puede ayudar a algunas señoras acá con los hombres que dejan las toallas tiradas en el baño. Jesús era muy ordenado. Hasta el lienzo lo dejó bien dobladito ahí en la tumba. Entonces, esto podría ayudarnos a todos a saber que también el orden es importante en el reino. Posiblemente los judíos tenían miedo de que resucitara, aunque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ellos no creían eso, lo sabemos, ¿no? Pero tenían miedo de que resucitara. Aunque sí creían que Jesús tenía poder, ¿se acuerdan? Ellos sí creían, sabían que Jesús había resucitado a su amigo Lázaro y creían en que este poder venía del diablo también. Posiblemente por esto pusieron muchos guardas a cuidar la tumba. Recordemos que ellos habían escuchado de la resurrección de Lázaro. Entonces, no era como que ellos no creían que Jesús pudiera hacer eso, solo que ellos creían que era un poder que venía del diablo. El verso 8. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. El que había llegado primero. Juan sigue aclarando que él llegó primero. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y cuando ya Pedro, ¿verdad? Ya Pedro había entrado, el otro discípulo, refiriéndose a él, entra y ve. ¿Qué significa vio y creyó? En griego se refiere más como a quien ve y entiende. Y por eso cree. A eso se refiere más el texto. Entonces aquí Juan tiene una experiencia. Era como que Juan de lejos había oído. Sí, Juan había escuchado la resurrección, pero es en el momento que Pedro entra que entonces él se embalantona y entra también. Y cuando ve las vendas, el ver ahí en el griego significa de quien ve y realiza lo que sucedió. En costarricense diríamos le cayó el 4. De que sí la resurrección era verdad y que tuvo lugar. Y esa es una experiencia a la que el Espíritu de Dios nos invita a todos nosotros que tengamos. Que nosotros entremos y veamos
y entonces creamos. Pero tenemos que entrar en el camino de la fe. Tenemos que entrar, tenemos que creer por fe. Y entonces vamos a ver cómo le pasó a Juan. Juan había oído a Jesús. Juan había estado con Jesús. Juan había conocido el Antiguo Testamento. Juan conocía el texto que existía hasta el momento bíblico. Sin embargo, es hasta este momento que tiene un encuentro con esta realidad que lo confronta. Y de verdad, yo creo que el Espíritu de Dios nos invita a que nosotros también entremos a la tumba vacía para que podamos ver, pero ver con los ojos espirituales, para que podamos percibir con los sentidos espirituales, para que podamos entender con la inteligencia espiritual. Y entonces podamos creer que Jesús resucitó de entre los muertos. El verso 9 dice, hasta entonces no habían entendido la escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Hasta entonces no habían entendido la escritura. Este texto nos revela que no esperaban, ni Juan, ni Pedro, ni Magdalena, no esperaban lo de la resurrección, que Jesús hubiera resucitado. Y si continuamos viendo el texto, nos damos cuenta que ninguno de ellos lo esperaba en realidad. Ninguno. Lo habían oído, pero no lo habían internalizado. Sí, hay como un proceso acá, ¿verdad? De la iluminación y de la revelación. Una cosa es cuando entendemos aquí, pero otra cosa cuando nos es revelada aquí adentro. Ellos esperaban que el Mesías reinara. Y resulta que muere. Claro, para ellos esto era muy chocante, aunque la escritura decía que resucitaría. Debe haber sido muy confuso para ellos, como puede serlo para nosotros. Por eso es que tenemos que entrar de la mano de la fe. El creer tiene varios niveles entonces de reto en nuestra vida personal, inclusive hoy en nuestro diario vivir. Pero la puerta para entrar al mundo de la fe es la misma. Es creyendo y es personal. Y el Espíritu de Dios nos invita a que entremos, veamos y creamos. En cuanto al tema de la resurrección de Jesús, es hasta este momento que ellos lo pueden realizar. ¿Por qué sabemos que los apóstoles nunca hubieran montado una resurrección falsa? Porque no hubiera tenido ningún sentido que murieran como mártires después, por algo que ellos montaron. Todos mueren como mártires después. ¿Qué sentido tiene? Que usted inventa algo y luego muere como mártir por algo que nunca sucedió. No tiene sentido, ¿verdad? Jesús se aparece a Magdalena, dice el texto, en el 9. Jesús se aparece. ¿Te imaginas la experiencia tan impresionante que ha de ser ver a alguien que murió y verlo al frente tuyo? Muy fuerte. Estaremos estudiando más sobre esto en el próximo estudio, cuando avancemos en el tema de la resurrección. Y nos dice luego que los discípulos regresaron a su casa en el verso 10. Y concluimos con este texto bíblico, Lucas 24, 13 al 23, si lo puedes buscar. Y lo leemos juntos. Tú lo lees ahí, yo lo voy leyendo acá, pero me parece interesante esta historia. Lucas 24, 13 al 23. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó.
Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo han crucificado. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no lo hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. ¡Qué torpes ustedes!, les dijo Jesús. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y él desapareció. Entonces, encontramos una vez más que Dios le abre los ojos a Juan y a Pedro. Y sobre todo vemos el texto donde dice que Juan entra y ve, y entonces creyó, entonces entendió. Entonces todo ese conocimiento y esa iluminación que tenía descendió a su corazón y aquello se convirtió en parte suya. Eso es lo que es un evangelio encarnado. Es un evangelio que me lo como, que se encarna en mí, que ya es parte mía. Es una verdad que es mía, que está dentro mío. Y también lo encontramos acá, que ellos caminaban y nos dice, ellos iban y discutían y Jesús se acercó, pero dice el 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No lo reconocieron, no porque Jesús era diferente, sino porque sus ojos estaban velados. Y yo me pregunto si nosotros también necesitamos que Jesús abra nuestros ojos, que Jesús ilumine nuestro entendimiento, como iluminó el de Juan, o corra la vela de nuestros ojos, como lo hizo con estos 2 hombres que iban en el camino, para que podamos reconocer que Jesús es el Señor. Y yo te invito a reflexionar en esto, a reflexionar en la importancia que tiene el entrar, el ver, el creer, el que el Espíritu Santo corra la vela para que podamos ver el poder de la resurrección en Cristo Jesús y podamos apropiarnos de esa gran bendición que es tener a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, para que la esperanza de gloria venga a nosotros y un día podamos estar con Él en la vida eterna. Y eso es el poder de la resurrección. Queridos amigos y amigas, ha sido muy bueno para nosotros tenerte durante este estudio y esperamos que haya sido de tu agrado, que haya sido bueno para tu vida. Y si ha sido así, te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa. Y bueno, que te suscribas al canal y que también le des un like a la campanita. Nos vemos en el próximo estudio.